Bien, amigas y amigos, estamos nuevamente en un programa de Populares y Soberanas, número 155 o 56, ya se me perdió el número. 152 me dice nuestro administrador general, técnico, digamos, y profesional. Pues bien, hemos estado ausentes de la programación por diversas razones, diversos motivos. Le entregamos una explicación a nuestros auditores. No han estado llamando, ¿ah? Oye, ¿qué pasa con el programa? Sí, mira, tuvimos problemas, algunos de viaje, otros compañeros con otros compromisos, pero como siempre estamos nuevamente acá para informar, para analizar la situación política nacional e internacional. Bueno, han sido 3 semanas muy movidas en el mundo y en Chile. Han ocurrido hechos que requieren un análisis mucho más profundo y del que podamos hacer en una hora y media que dura nuestro programa. Así que vamos a intentar profundizar estos temas que son importantes, que la gente se pregunta, desde el tema del narcotráfico, la violencia, esos asesinatos, hay que decirlo claramente, asesinatos masivos, 5 o 6 personas, 5 jóvenes, una semana, en la semana anterior tres, una situación inédita en Chile, ¿no? Entonces, y está el tema eh, de todo lo que está pasando con el Partido Comunista, de los conflictos al interior del gobierno. Son muchos los temas, pero en particular hoy día tenemos un invitado especial, el compañero David de Brot, quien es economista, y con él vamos a empezar a conversar. Yo no sé, no logramos coordinarnos muy bien antes, pero yo no sé si es posible dar una mirada general, en primer lugar, sobre el tema de las alzas de la electricidad, porque es un tema que la gente lo preocupa, digamos, y hay como muchas visiones, ¿no? Hay algunos que dicen, no, porque van a haber subsidios, otros dicen, no, solamente el 40% más pobre va a recibir subsidios, no, las alzas empiezan a finales de julio, o sea, en agosto. Entonces hay una serie de elementos que son complejos, ¿no? Incluso nosotros decimos, bueno, esperaremos la cuenta de luz, ¿no? Y los otros ya están, los otros sectores, digamos, que tienen mucho menos recursos, ya están empezando a alegar. ¿Qué pasa, David? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Qué pasa con ese tema para empezar nomás, ¿no? Muy amable, estamos. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, a ver, partamos por el tema este de la alza de la energía eléctrica. Eh, a ver, este es un tema que uno lo puede abordar desde muy distintas perspectivas, ¿ah? Eh, Hay una situación de contexto, ¿no es cierto?, en que durante un periodo de tiempo largo, varios años, no se aplicaron las alzas que correspondía en el marco de los contratos que hay con las empresas y por lo tanto el actual gobierno se siente en la obligación de tener que aplicar las alzas que están definidas en esos contratos y además eso por una parte, eso hace que las alzas, o sea, perdón, que las subidas de precio tengan un impacto importante en el precio final, pero por otro lado hay una deuda que hay que pagar con esas empresas. Entonces, le pega dos veces al precio que las personas van a pagar. Y entiendo, porque parece que en los últimos días el ministro contó otra cosa que faltaba y hay otro elemento a incidir en esa alza. Por lo tanto, ahí hay una situación y hay una perspectiva que es que estamos en una sociedad de mercado, la energía está privatizada hace mucho tiempo, son empresas, muchas de ellas transnacionales, las que están detrás, y en la medida que hay contratos, hay que honrar esos contratos. El punto es, el punto es, ¿cuál es el rol social que juega la energía eléctrica, ¿no es cierto?, hoy día en las amplias masas de población, que no es el rol que jugaba hace, qué sé yo, 30, 40 o 50 años, ¿ya? Y por lo tanto, hoy día, gran parte de elementos como calefacción, como alimentación, de la población muy masivamente dependen de esa energía y por lo tanto el costo que eso va a tener
le pega muy directamente al presupuesto familiar y por otro lado, eso incide fuertemente en los costos de producción de muchas empresas medianas y pequeñas, de las grandes también, pero las grandes tienen otra dinámica. eh, y esas empresas pequeñas y medianas, estoy pensando en almacenes, pequeñas producciones manufactureras, en fin, que van a tener que asumir un alza de ese costo, ¿no es cierto?, de casi 50% y más, y eso lo van a traspasar a la población. Por lo tanto, esto va a generar una espiral inflacionaria que yo creo que el gobierno tiene que verla con bastante cuidado, y porque además hay una desidia ahí de parte de la conducción ministerial en términos de cómo fue planteado el tema. Yo creo que ahí hay un error político sustancial de esta administración. Disculpa, David, eh, hay un tema que es el tema de la generación de electricidad y hay un tema de la distribución, ¿no es cierto? Ambas, la generación como la distribución, están en manos privadas, pues, para que se entienda el contexto. Pero ¿de qué cantidad de deuda estamos hablando? O sea, porque uno dice el CAE, eso no sé, ya no vamos a meternos en el crédito con aval del Estado, pero ¿de cuánta deuda estamos hablando hoy día? Lo que se le debe a las distribuidoras, ¿no? Y a su vez las distribuidoras le deben a las generadoras, pero ¿cuánta es la plata que se le está debiendo? ¿Y por qué Mira, el... ¿Ah? no, 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 lo que te iba a decir es que yo no manejo una cifra porque no trabajo en términos muy especializados en esa área. Sería carrilearme. Si te ¿Ya? digo, puedo buscarlo acá en el lapso del programa, pero estas cifras son cifras bastante grandes. No, no estamos hablando de una pequeña deuda, estamos hablando de una deuda relativamente voluminosa, tanto que es un problema desde el punto de vista del manejo macroeconómico y fiscal. Ahora, en rigor son tres niveles, ¿ya? Está la generación eléctrica por un lado, está la distribución, digamos, desde las centrales eléctricas hacia las regiones, y después hay un tercer nivel que son las empresas que hacen la distribución en las ciudades. Son, y eso es un diseño industrial que lo que hace es que transforma lo que antes era una empresa integrada. Al desintegrarlo, hay tres empresas que ganan en ese proceso. O sea, no es algo trivial el que haya esa desintegración. Eh, Ahora, siempre para el manejo fiscal y macroeconómico, este volumen de deudas puede ser asumido, porque el Estado tiene un horizonte de largo plazo, ¿no es cierto?, en el que se mueve, y por lo tanto, estas cosas siempre tienen un impacto relativamente marginal cuando uno lo ve desde el punto de vista del conjunto del PIB, o, ¿no es cierto?, lo ve en términos dinámicos, lo cual no quiere decir que no haya que pagar las deudas. O sea, lo que pasa es que son discusiones complejas porque hay contratos que están firmados, hay una deuda que está reconocida por el Estado. Eh, el punto es que eso hace repensar. Yo creo que el problema más de fondo es repensar ese diseño de aquí en adelante, ¿sí? Y por lo tanto, eh, pensar también en que hay que mitigar el impacto que tiene en la población, particularmente en la población de menores recursos, y en un cierto tipo de pequeña y mediana empresa a la cual le va a afectar fundamentalmente, y que además eso va a pegar nuevamente en los precios de otros productos a nivel nacional. O sea, Eh, estamos frente, disculpa, solamente para terminar, o sea, por lo menos para mí, o sea, estamos frente a una situación que puede generar mucha inestabilidad política. Ese es un tema, creo. Yo no sabría si hablar de inestabilidad política, pero de que ya generó y está generando una situación compleja desde el punto de vista político, eso es evidente. Eh,
la inestabilidad podría surgir del hecho de que esto generara protestas que fueran masivas, ¿no es cierto? A eso me Ya refiero. han habido algunas protestas, entre paréntesis, han ¿Sí habido creen? algunos llamados eh, y se está generando una dinámica, pero hay que pensar que estas alzas todavía ni siquiera llegan a la población. Entonces, claro, esto es una anticipación de lo que puede ocurrir, porque además las alzas no se van a aplicar en 100% el primer mes. Esto va a tener se va a implementar en tres periodos, digamos. Recién, yo diría, los primeros meses del próximo año, recién va a estar el total del alza implementada. Y el alza, hay un alza que es muy fuerte, más del 50% en algunos casos. Verónica, Carlito, Sí, yo quería agregar solamente que al subsidio eléctrico postularon 1.480.000 personas y solo hay capacidad para bonificar al 40% más vulnerable 1.200.000. O sea, ahí ya hay un rango independiente de que todos los que son vulnerables en el 40% no postularon a este beneficio, están fuera, y más encima hay más de 300.000 personas que no van a ganar este subsidio aún cumpliendo el 40%. Por eso, desde el Congreso y desde también algunos movimientos se ha hecho la presión de que se aumente el subsidio. Pero como siempre te dicen desde Hacienda y eso, no hay más plata por ahora. Pero está eso que, en definitiva, para los hogares se habla de un 42 a un 47 y para las empresas de un 50% en adelante. Claro, Entonces, es un impacto muy fuerte en las cuentas de electricidad de las personas que, como decimos, en la modernidad, todos los departamentos nuevos que se entregan son totalmente electrificados. La cocina, el exacto. sistema de ducha de la casa, de los departamentos, la calefacción. O sea, no es como los Lavadora, hogares antiguos que tú horno ocupabas electricidad. microondas, horno eléctrico. En Claro, fin, o sea, no el es, mismo no es, no impacto. es lo mismo hoy día que lo que era hace 40 años el tema eléctrico. Claro que tú te Porque calefaccionás antes solamente para el frío. el tema eléctrico siempre se analizaba como un problema para la industria, porque era la industria la principal consumidora eléctrica, bueno, y la fuente, ¿no es cierto?, de iluminación, ¿cómo se llama?, de pública. las calles, Obvio. digamos. Pero hoy día eso está adentro de cada uno de los hogares y se depende mucho de ello además. O sea, si a la gente le cortan la electricidad, es un tema complicado hoy día. Mira, estaba buscando, y se hizo una búsqueda muy rápida. Son alrededor de 6.000 millones de dólares el monto total de la deuda. 6.000 millones de dólares. ¿Ya? Es harta plata, po. Sí, es harta plata, pero desde el punto de vista macroeconómico, eso. Si quieren, sigamos y ahí les Ujú. saco la cuenta cuánto representa sobre el PIB, porque cuando uno lo ve en esas dimensiones es bastante más acotado. Sigamos nomás. Carlos, Oye, a ver, la modernidad nos mencionaba Verónica, y la verdad es que esta economía, esta modernidad nos ha llevado a ser mucho más dependientes de la electricidad, que es lo que en el pasado, ¿no? Eh, los hogares en la actualidad están repletos de artefactos que funcionan con electricidad. Cuestiones que, como decía David, no, no existía en el pasado. Eh, Horno eléctrico, microondas, hervidores de agua, televisores o pantallas en 2 o 3 lugares de la casa, computadores igual, y otra cantidad de artefactos que, que han llevado a que la gente en general deba consumir una cantidad. Yo creo que a esta altura, no sé si se duplica o triplica el costo tradicional histórico de la electricidad. Entonces, y además hay otro aspecto, bueno, hay varios, pero hay otro, es el que en Chile y en muchos otros lugares de América Latina no ahorramos, no ahorramos. Por ahí andaba una campaña de mantener desenchufado todo lo que no utilice, salvo el refrigerador.
porque todos los aparatos consumen, aunque sea esa fuga hormiga, hay una fuga eléctrica en todo aparato que esté enchufado, hervidores, microondas, eh, calefactores eléctricos, todo lo que uno sea, ¿no? Pero lo fundamental, y aquí yo vuelvo a mi caballito de batalla, que es el asunto de que, en este caso, para el neoliberalismo, este es un nicho no necesariamente de producción de energía eléctrica, sino que es un nicho de venta de energía eléctrica y por ende es un nicho de acumulación de capital, a expensas, por cierto, de la población. Y David mencionaba, me gustaría que nos pudiera dar algunas luces acerca de cómo de aquí hacia adelante se puede buscar una fórmula de negociación, me imagino, entre el Estado y las productoras de energía y distribución de energía, porque esto está tan encajado dentro del modelo que los contratos de largo plazo, las condicionantes que la privatización de distintas áreas de la economía significó para la sociedad chilena, porque la única manera de revertir esto sería eh, trayendo, porque es un sector estratégico para la vida de las personas, re, reestatizar o llevar de nuevo a control público la generación y distribución de electricidad, que ahora esta no tan solo está en manos privadas, sino que además transnacionalizadas. La mayor parte es de capitales de estas compañías, es de capitales extranjeros, que tienen interés en diversos sectores, no tan solo de la producción, sino que de la distribución también. Ahora, a mí me llama mucho la atención, recién estuve en Montreal, eh, y el consumo de electricidad, de los costos de electricidad, y allá la gente tiene las mismas cosas que se tienen acá, los costos son aproximadamente de la mitad de lo que nosotros pagamos. Lo mismo ocurre con el gas. Estamos hablando de sociedades que consumen, bueno, como se consume en muchos lugares, pero es que allí todavía están en manos bajo control estatal. En el caso de Montreal, que está en la provincia de Quebec, en manos del gobierno provincial. Y cuando han intentado o se han planteado privatizar la producción de energía eléctrica, los sindicatos, que todavía ya son relativamente fuertes, son los primeros en salir a manifestarse contra, en plantearse, ¿no? Y así mismo, así como también la sociedad a través de sus distintas organizaciones. Lo mismo ocurre con el uso del gas. El costo del gas ya es la mitad o menos que lo que nos cuesta a nosotros el gas. Que es lo que no es que allá sea más barato, sino que acá los márgenes de utilidad del sector privado, a partir de lo que fue la implementación de las políticas, las reformas neoliberales, implicó que se transforman, igual que los fondos de pensiones, en un nicho de acumulación de capital. Ahora, ¿cómo podemos, David, romper? Es posible romper, enfrentar esta situación, porque hay unos sectores de economistas, sindicatos y otros, que están llamando a firmar masivamente una carta para retirar los fondos de la AFP y colocarlos en el IPS. O sea, hay una movilización en esa dirección, de tal modo que ir desprivatizando los fondos y colocarlos nuevamente bajo control público. ¿Es posible algo parecido, una campaña en esa dirección en el sector de la producción y distribución de la energía eléctrica? Sí, mira,
A ver, parto por lo que quedó pendiente ahí. Mira, el PIB de Chile en dólares es como 360.000 millones de dólares, ¿ya? Por lo tanto, este monto de deuda son como el 1,7% del PIB total. Pero aquí hay un tema técnico. Como es una deuda, es un stock. No es que sea permanentemente el, el 1,7% año por año, sino que es por una vez. Por lo tanto, eso se puede repartir entre muchos años si es que uno dijera, mira, a ver, si la pregunta es, ¿cómo financiamos esa deuda para efectos de que esa deuda no la tenga que asumir el total de la población? Bueno, eso se puede repartir en muchos años y eso significa que ese 1,7 del PIB se puede fraccionar bastante. ¿Ya? Por lo tanto, uno podría hacer algún manejo fiscal eh, para que el costo no se pague por parte de los sectores de la población que se van a ver más afectados. Eso como una primera cuestión. Lo segundo, creo que es importante considerar lo siguiente. Las economías en general actuales tienen eh, procesos de integración en diferentes circuitos que son mucho más complejos de los que habían hace 40 o 50 años atrás. Por lo tanto, cuando uno se plantea cómo cambiar en definitiva una matriz productiva, y este tema eléctrico es un problema que es central dentro de una matriz productiva, uno lo que tiene que pensar primero es a muy largo plazo y segundo tiene que pensar en qué otras cosas son las que van a estar vinculadas con ese cambio productivo, ¿ya? Hay que pensar que la energía eléctrica, en buena parte, hay una parte que es de consumo domiciliario, sin duda, de eso es lo que estamos hablando ahora, pero una gran cantidad de la generación eléctrica va destinada a las empresas productivas, ¿ya? Particularmente lo que es la minería. Entonces, cuando uno piensa en cuál es el huevo y cuál es la gallina, yo creo que es una ecuación difícil de componer. Además, yo insisto, yo no soy especialista en estos temas. O sea, cuando se habla de repente de los economistas tenemos especialidades súper claras y salirse de los rangos en los que uno trabaja es complicado. Pero en lo fundamental, si lo que se busca es mayor autonomía nacional respecto de la producción eléctrica, de la generación eléctrica, yo creo que hay que plantearse planes a largo plazo que vayan cambiando la matriz de generación, porque no solamente está el problema del costo, sino que también está el tema del impacto ambiental que estas cuestiones tienen. Ahí, digamos, en los últimos 10 15 años se ha avanzado bastante en generación de energía renovables no convencionales, particularmente energía eólica Eólica. y de la solar, pero sin duda que eso no alcanza para todo el consumo que tiene a nivel nacional, que se requiere a nivel nacional. Y porque además eso tiene que ser a un costo que tenga viabilidad desde el punto de vista técnico. O sea, yo no saco nada con decirme yo voy a adoptar una tecnología si esa tecnología es cara. Solamente tiene sentido cuando esa tecnología tiende a disminuir y de hecho eso es lo que ha ido ocurriendo. Los paneles solares cada vez son más baratos y estas cosas como, no me acuerdo cómo se llaman, los aerogeneradores han ido también disminuyendo en su costo y por lo tanto se ha ido haciendo más eficiente esa producción. Ahora, el problema de la propiedad, que es el viejo problema clásico de la izquierda, el problema de la propiedad tiene como dos fases. Uno es el tema de que nosotros tenemos una propiedad transnacionalizada de un recurso que es estratégico. Entonces, la primera discusión, un poco veo ahí al compañero Allende, detrás tuyo ahí, el problema de que no basta con chilenizar la generación eléctrica. Hay un problema de
de que eso tiene que estar en manos de la sociedad, tiene que estar y de la sociedad a través del Estado. El Estado tiene que cambiar, eso es una discusión distinta, pero el Estado debe ir a asumir crecientemente estos desafíos. El punto es que está ese desafío, está el tema de la producción de litio, está el tema del cobre y hay un sinfín de otras cosas. Entonces, volviendo a algo que creo que lo planteó Carlos en la introducción que estaba haciendo, que es el problema del programa. No me acuerdo si lo hizo en off o en on, pero el problema programático de la izquierda. Porque todas esas cosas no se pueden hacer en los periodos de 4 años de gobierno, o sea, si pensamos en la lógica electoral. Todas esas cosas no son posibles de hacer de una patada. Y por lo tanto, lo que hay que pensar es en un proyecto de largo plazo donde uno va moviendo piezas que van permitiendo avanzar en esa dirección, que son piezas que están bien diseñadas desde el punto de vista técnico y económico y que permiten realmente ir avanzando. Eh, Eso requiere bastante conocimiento técnico. Y yo insisto, yo no soy especialista en materia energética, por lo tanto, también hay cosas que desconozco en su especificidad. Pero creo que requiere un diseño además, que es un diseño regional. Regional me refiero a con otros países de la región. Porque crecientemente lo que hay, por ejemplo, ahora hace unos poquitos días, Bolivia descubrió nuevos yacimientos de de gas. hidrocarburos, Sí, claro. pero de un volumen estratosférico. O sea, y eso significa que se abaratan costos de producción de energía. ¿Y Chile tiene algo que decir respecto de eso? Bueno, yo creo que es lo que tiene que hacer un proyecto de izquierda, plantearse proyectos de integración regional que permitan ir ganando soberanía en esta materia. Oye, yo comparto plenamente esa visión, ¿ah? Pero lo que hemos analizado acá muchas veces, es que este gobierno está, bueno, como toda la clase dominante, está preocupada de, más que fortalecer políticas regionales, es ver cómo se alían con Estados Unidos y con Alemania y con Europa. Eh, y claro, ahí hay un tema político, ¿ya? Es cierto lo que tú dices, David, desde el punto de vista de que se requiere, digamos, una especificidad técnica, pero aquí hay un problema político de fondo. Y ese problema político no lo está resolviendo, ni lo va a resolver este gobierno, ni en general, digamos, las clases dominantes, porque ya están ubicadas en un contexto mundial, ¿no es cierto?, donde la gran burguesía chilena le ofreció determinados nichos, ¿no? El capital financiero, por ejemplo, las AFP. Uno se tiene que explicar por qué el programa de Boric o Boric diputado planteaba terminar con la AFP y Boric presidente, ¿no es cierto?, dice que en el fondo no solamente se mantiene la AFP, sino que se sube un 0,5% de lo que tienen que pagar los trabajadores. Y eso es producto, ¿no es cierto?, de una decisión política. Y claro, es cierto lo que tú dices, que esto no es un problema de 4 años. Y claro, y el diseño ciertamente tiene que considerar eso. Pero tú hablas de proyecto, ¿no? Entonces nosotros siempre hemos dicho, aquí hay un problema de proyecto y de programa, ¿no? Hay un problema de proyecto. ¿Dónde se inscribe un proyecto de la izquierda? ¿En transición a qué? ¿No? Y nosotros decimos, bueno, tiene que haber un proyecto de transición a un nuevo Estado, a una nueva economía, a un nuevo sistema político. El- el- y cómo va a hacer eso es un tema que, por eso que tenemos a Allende atrás, porque Allende fue capaz de hacer un Claro, diseño que finalmente fue derrotado, ¿no es cierto? Pero claro, hoy día esa es la discusión. Eh, yo lo dejo hasta ahí, ¿no? ¿Ah? Porque coincido, digamos, contigo. Este programa en todo caso ha tratado varias veces de como pispear, meterse de a poco en estos temas que son complejos. Pero claro, uno tiene la primera tendencia cuando analiza el tema eléctrico que está ocurriendo, es volver, digamos, ¿no es cierto?, al tema del 11 de julio, que lo acabamos de recordar, de la nacionalización del cobre. Pero fíjate que hay otros elementos, por ejemplo, el extractivismo. O sea, uno
cuando uno discute con compañeros que están en esa idea, nosotros también hoy día, decimos, bueno, una forma de terminar con el extractivismo de los minerales en nuestro país es precisamente que el Estado tenga el control. Porque teniendo el Estado control, que debiera tenerlo, ¿no es cierto?, históricamente, tú puedes limitar la producción y mantener y aumentar incluso los ingresos. Bueno, pero este es un debate que tú no vas a meter a las transnacionales en este debate, porque a ellos les importa un huevo que después Chile, digamos, se intoxique, etcétera, etcétera, y con todas las consecuencias. Eso. Sí, yo Eh, quería por decir supuesto, algo pero antes que, a propósito de la mercantilización de las necesidades básicas de la población, también queríamos hablar con David de un tema que él maneja muy bien. ¿Qué pasa finalmente en esta mercantilización de las necesidades básicas con el tema de la ISAPRE y la salud? ¿En qué ha quedado ese tema? Porque se supone que ya 7 de agosto, me parece, por ahí va la fecha, en que deberíamos saber algo respecto a esta famosa devolución. ¿En qué va el tema de esta apropiación de las transnacionales de la ISAPRE, que a juicio de todos, nosotros vamos a terminar pagando la deuda? Sí. Mira, solo una cosita en relación al punto anterior. Cuando me refería a lo del proyecto de izquierda, me refería justamente en ese sentido, del, del ámbito programático, en el sentido de hacia qué tipo de sociedad uno se plantea transitar, ¿ya? Y eso no es una configuración a priori, no es cosa que yo me sienta a escribir un documento y diga, mira, así va a ser. Eso es algo que se va alimentando de la acción concreta y de las medidas concretas que se van tomando y de oportunidades que van cambiando también en el entorno regional. O sea, no es lo mismo tener al lado a Milei que haber tenido en otro momento a Cristina Fernández. O sea, a uno le guste, no le guste Cristina, etcétera, pero no es lo mismo tener a Milei que haber tenido a los Kirchner. Y lo mismo con el resto del vecindario. Eh, a ver, en el tema de ISAPRE, eh, bueno, como ustedes saben, hubo toda una negociación, ¿no es cierto?, política que terminó en que se dictó una ley llamada Ley Corta, para resolver el problema principalmente del fallo por tablas de factores. ¿Ya? Esto tiene harta, como de este tema sí sé más, puedo decir cosas más específicas, pero aquí hay problemas que son distintos. El fallo de tablas de factores es una cosa bueno, que se dictó en noviembre del año 2022 y que afectaba o aplicaba, digamos, a alrededor de 700.000 contratos. Eso significa como 1.400.000 personas debiesen haberse beneficiado por disminuciones de precios a raíz de este tema de tablas de factores. Sin embargo, con la ley corta, bueno, hay muchas vueltas ahí, pero en definitiva se transformó en un salvataje de la ISAPRE, eso fue en términos concretos, donde a la ISAPRE se les dio un plazo extraordinariamente largo para que paguen, se les dieron hasta 13 años para que paguen esa deuda. Se les permite que si tienen la posibilidad de adelantar ese pago, se hagan ellas mismas un descuento de la deuda de hasta 35%. O sea, se premian las ISAPRES por pagar algo que en realidad lo debieran haber pagado casi al contado. Pero como la ley les dio 13 años, insólitamente, si lo pagan antes, se pueden hacer un descuento a ese monto de la deuda, por lo tanto, rebajan parte de la deuda. También la rebajan por una forma de entender que aquellos planes que quedaban por debajo del monto del 7%, esa diferencia tampoco era parte de la deuda, por lo tanto ahí también hay un borrón de una parte de la deuda, y además se les permitió hacer una serie, porque no es solo uno, sino que son una serie de alzas
donde la primera ya ocurrió en abril de este año y ahora en septiembre viene otra alza y el próximo año otra. Y esto es hasta el 2027, van a haber alzas extraordinarias por sobre la regulación de las alzas de precio que está establecida en la ley. Entonces, con ese marco de esta nueva ley, lo que quedó pendiente es cómo pagan, cómo hacen las devoluciones. Y eso significaba que en este periodo y hasta fines de agosto, las ISAPRES tienen que presentar un plan de pagos que va a ser recepcionado por la superintendencia y una comisión que se constituyó, que es una comisión que cuando se nombró, evidentemente era una comisión muy favorable a la ISAPRES, eh, tiene que evaluar esos planes de pago. Lo que ocurrió ahí hay un punto que es interesante porque no todas las ISAPRES presentaron el plan de pagos cuando correspondía. E incluso se genera una situación que no está prevista en la ley, que es que el 1 de septiembre tienen que aplicar la rebaja de precios por tablas de factores. Y sin embargo no tienen aprobados los planes de pago. Entonces ahí se va a generar una situación que ya el Congreso está viendo qué va a hacer. Probablemente el último día van a sacar una ley cortísima que va a permitir que eso también sea viable y no va a pasar nada. Ahora, eso es una parte del problema. Hay otra parte del problema que quedó absolutamente oculta en esta discusión, que es el fallo por la prima GES, que es otra cosa. Ese es un fallo que se dictó en agosto del 2023, donde la Corte lo que dijo es que las alzas que se aplicaron en octubre del 2022, las alzas de la prima GES, en octubre del 2022, quedaban sin efecto. Por lo y por lo tanto, como la rebaja por prima GES se produjo recién en enero del 2024, si uno saca la cuenta, son 15 meses que las ISAPRES debiesen haber devuelto, pero la superintendencia hizo una interpretación, a mi juicio, y esto yo lo he planteado en el Congreso con las autoridades del sector, una interpretación favorable a las ISAPRES, donde por secretaría se instruyó que solo pagaran 3 meses y que solo le pagaran a las personas que habían reclamado cuando ocurrió el alza. Bueno, yo sé que estas cosas son un enredo para la gente, pero hay que explicarla porque si no, es muy difícil entender toda esta maraña. En octubre del 2022, cuando se aplicó el alza de la prima GES, muy poca gente reclamó y la superintendencia lo que hace es decir que solo a los que reclamaron en ese momento se les tiene que devolver dinero. ¿Cuánto dinero? Solo 3 meses, no 15. Entonces, ¿por qué yo digo que eso es absolutamente antojadiza la interpretación? Porque el fallo lo que dice es que se les tiene que pagar a todos los afiliados. Y eso no son 700.000 contratos, ni son 1.400.000 personas. Son los 3.400.000 personas que estaban afiliadas a ISAPRE. Porque la prima G se le cobra a todos los beneficiarios, absolutamente a todos, y es el mismo monto por cada ISAPRE. Por lo tanto, se les debiera haber devuelto a todos y no a los que reclamaron. Y segundo, se les debiera haber devuelto 15 meses y no 13, porque la interpretación de la superintendencia es que se considera la deuda desde que fue ejecutoriado el fallo, lo cual es una aberración desde el punto de vista jurídico. Porque si al momento de ejecutoriarse el fallo no existe deuda, entonces ¿por qué el fallo habla de una deuda? Si una cosa es 2 más 2. Esa interpretación jurídica que hizo la superintendencia no tiene ninguna validez. Y sin embargo, eso es lo que está ocurriendo. Oye, Por lo tanto, ahí hay dos temas cada distintos. día más nos enteramos del robo descarado que ocurre en este país. Eso último que tú dices, la prima GES, nosotros no teníamos idea, porque habíamos invitado a otros compañeros economistas. Yo primera vez que lo escucho, no sé, Verónica y Carlos, pero
la pregunta del millón es, ¿y quién responde? Porque en los medios de comunicación este tema no se toca, ¿eh? O sea, por lo menos masivamente, ¿no? ¿Quién responde con esto? O sea, el Parlamento vuelve a discutir, o capaz que saque una ley ahora reinterpretativa y diga que en vez de 3 meses sea uno, ¿te fijas? Entonces, ¿cómo se enfrenta este problema? ¿Ya? Se enfrenta judicialmente, y una tremenda duda que la gente cuando escucha este programa va a decir, oye, o sea, no solamente nos van a cobrar más por la electricidad, sino que además nos están robando las ISAPRES, ¿no? Entonces, ¿cómo se enfrenta eso desde el punto de vista de, de un argumento, ¿ya? Argumentalmente? O sea, ¿qué se hace? ¿No? Bueno, yo lo que creo ahí, yo lo planteé desde un primer momento, que este tema lo que va a hacer es que reabra la judicialización, Exacto. pero la va a reabrir en un nivel muy superior a lo que estaba antes. Porque voy a poner un solo ejemplo. La interpretación de que al disminuir el precio y quedar por debajo de la cotización obligatoria del 7%, esa diferencia no es excedente, eso significa que ese dinero se lo apropia la ISAPRE. Eso es la práctica. O sea, algo que se le debiera haber devuelto a las personas porque fue cobrado en exceso, la ley permitió en una cláusula que es transitoria y que es por única vez, de manera extraordinaria, por única vez, se lo apropiaron las ISAPRES. Eso es lo que está establecido en esa ley. Eso significa que parte del salario de las personas que lo estaban pagando como cotización a salud, la ley permitió que se lo apropie la ISAPRE. Por lo tanto, ahí hay una vía judicial por el lado de los tribunales laborales, porque lo que hay que reclamar es que la ley está permitiendo que se queden con parte de los salarios de las personas. Entonces, yo creo que hay toda una vía judicial y donde el sindicalismo debiera tener un rol mucho más protagónico. Yo conozco un par de organizaciones sindicales que ya están trabajando en presentaciones en esa línea, ¿ya? Pero uno lo que esperaría es que la CUT, ¿no es cierto?, que la ANEF estuviesen encabezando eso, pero tal cual lo decía Carlos ahí en off, antes de que empezara el programa, uno no ve esa disposición de lucha y de defensa de los derechos de los trabajadores que uno esperaría del sindicalismo. Yo creo que hay que remover las conciencias sobre todo de la dirigencia sindical, porque no solamente en este tema, o sea, hay muchos otros temas, pero este es uno de los temas que están planteados. Claro, fíjate que, por Oye, ejemplo, a ver, no, Eduardo, Carlos, a ver, a ver si Siga nomás. suelta, a ver, compañero, a ver si suelta el micrófono, porque Ya, no se parece ponga que llorón. Ya, tiene ya yo, alguna relación especial llegamos con el llorones de micrófono. Canadá, compañero. No, no, sí, no se trata de eso, se trata de democratizar la palabra. Eh, Mira, a mí hay una cosa que no me queda muy clara, bueno, muchas tal vez, pero en este asunto del el aumento, estoy volviendo a lo de la electricidad. En el aumento de electricidad, entonces se plantea que hay un aumento progresivo, ¿no? Va a tener tres saltos para pagar una deuda acumulada. Esto quiere decir que después que se pague la deuda acumulada, ¿se vuelve a la tarifa que correspondería o es un aumento que implica tener que seguir pagando la deuda de manera constante y continua? O si el Estado asumiera los 6.000 millones de dólares, seguimos con las, las tarifas actuales, o esto implica que el aumento, el alza pendiente, tiene una característica permanente y que por ende no hay vuelta atrás en el alza y en el aumento, salvo porque si el Estado pagara esos 6.000 millones, de todos modos
implicaría que haya un alza para continuar pagando el alza que necesariamente tendría que haber ocurrido y no ocurrió, y lo que se debe es producto de un largo periodo de gracia que generosamente las compañías generadoras de electricidad y las distribuidoras nos habrían entregado. No sé si Mira, queda clara la consulta. Después sí, tengo algunas opiniones sobre lo que estábamos discutiendo acerca de programa y proyecto. sí. Mira, la duda que tú planteas es una duda que al parecer la tiene incluso el Congreso, porque el manejo que se hizo desde el ministerio fue tan confuso que al final ni siquiera los parlamentarios entendieron lo que habían aprobado en su momento, ¿no es cierto? Y que ahora tenían que aceptar que hubiese un alza de los precios. ¿Por qué? Porque lo que ocurrió fue que desde el punto de vista de la empresa dijo, mire, ningún problema, yo no subo las cuentas, ¿sí? En su momento. Me imagino que esto tiene que haber sido el año 2020, 2021. No subo los precios, pero es una deuda que usted tiene conmigo igual. El Estado le garantizó a la empresa que esa diferencia se la iban a pagar igual. Eso es muy distinto, por ejemplo, con lo que pasó en la ISAPRE, y en el sector salud, porque Claro, a la ISAPRE se le obligó a no subir los precios y ahí no se generó una deuda, ¿ya? Por lo tanto, son formas de gestionar los sectores bien distintas. Y por lo tanto, lo que se hace ahora es que el alza que debió haber ocurrido en esos años se reconoce ahora y es una magnitud X, ¿no es cierto? Pero además se le transfiere el pago de la deuda a las personas. Entonces, la pregunta que tú haces es, bueno, y cuando se termine de pagar el monto de la deuda, entonces se van a rebajar hasta un cierto nivel, que es el precio de equilibrio, ¿no es cierto?, que tendría que haber ahora. La verdad es que parece que esa misma duda la tienen en el Congreso, porque claro. porque eso significaría que es como que suben ahora los precios para pagar el alza más la deuda, pero que cuando la deuda se extingue van a volver a bajar. Eso es lo que uno esperaría. Pero al parecer en el diseño que hizo el ministerio, eso no ocurre. ¿Te fijas? Entonces, No porque, de- perdona que te de- interrumpa, porque el ministro dijo que esto había sido producto de la pandemia, que se había no subido los precios a lo que correspondía, pero después vamos a seguir pagando el precio actual. O sea, dijo algo así como se acabó las pagas. O sea, ahora pagan lo que pero, deben pagar. pero, pero, Eso el, no le el- quedó claro, como tú dices, pero ni el siquiera a los punto que pone congresitos. Carlos es totalmente lógico, porque una cosa es reconocer el alza. O sea, si el precio era, voy a hablar en términos de índice, si el precio antes del alza era 100 y hoy día debiese ser 150, ¿no es cierto? Y se sigue pagando 100, bueno, entonces tengo que subirlo hasta 150. Pero como yo no lo subí en el intertanto, se me acumuló una deuda. Eso significa que tengo que pagar sobre los 150 otro tanto para pagar la deuda. Pero cuando la deuda se extinga, tengo que volver a los 150. Entonces, eso no está claro en la discusión tampoco. ¿No? Claro. Es como cuando tú le pides un crédito a un banco Claro, y no sin pagas, duda. te acumulan y al final tienes que pagar todas los intereses, servicios, el capital y todo lo demás. Y siempre perdemos. O sea, hay una suerte de triple extracción, de triple plusvalía de parte del capital en todos sus ámbitos al salario y a la producción de los trabajadores. Ahora, mira, nosotros estamos muy amarrados. O sea, cuando hablamos de proyecto y programa, yo diría que estamos condenados a plantearnos el programa más que el proyecto. El programa más que el proyecto por ahora. Porque estamos hablando nosotros, bueno, que este ha sido un nicho,
para la acumulación del capital, la extracción de características de plusvalía de los trabajadores y trabajadoras, pero resulta que nosotros estamos amarrados por una tremenda camisa de fuerza, que no es tan solo el modelo, que de una u otra manera se ha ido transformando la mente y el sentido común de las personas, sino que también estamos amarrados por algo que es peor, porque finalmente en el proceso de movilización social, concientización, hay cosas que pueden cambiar. Pero ¿cómo cambiamos los tratados de libre comercio que nos sujetan a convenios internacionales, que la única manera de poder desprivatizar, por ejemplo, pasaría por tener un parlamento, un congreso y una presidencia que se plantee el terminar con algunos tratados de libre comercio, pero resulta que si tú rompes con los tratados de libre comercio o con algunas disposiciones de los tratados de libre comercio, hay un tribunal internacional, ¿no?, que va a llevar al Estado de Chile a pagar multas, sanciones. Perdón, Carlito, pero hay una ISAPRE que ya demandó de Claro, los bueno, tribunales pero internacionales. Sí. claro. Entonces, todo como el problema, entonces ya no es ni tan solo imaginarse la alternativa, porque la alternativa la podemos discursiar, y la han discursiado incluso candidatos presidenciales. El problema es que tenemos que iniciar un camino de salida. Yo creo que David lo planteaba en términos del mediano y largo plazo, y esto implica varios gobiernos, porque, seamos serios, la posibilidad de una revolución en Chile no están a la vuelta de la esquina, que es lo que podría cambiar radicalmente toda esta situación. Pero es más grave todavía, porque Chile caería, se transformaría en un paria de la comunidad internacional, saldríamos de la OED, de los países de la OCDE, imagínense, todas las penas del infierno. El asunto entonces, ¿cómo nosotros promovemos, porque no es mucho más lo que podemos hacer algunos desde los lugares que estamos, un tipo de programa orientado en esa dirección? Porque el problema es que las personas que están sufriendo los avatares del modelo necesitan respuesta hoy día y mañana, no en el largo plazo que nosotros nos estamos planteando como horizonte objetivo. Entonces, y allí es donde está el debate, y es donde algunos sectores no se atreven a plantear, o no nos atrevemos a plantear la necesidad de reformas radicales dentro del modelo. Y evaluar si es posible o no es posible reformas radicales dentro del modelo existente. Si podemos hacer, por ejemplo, retroceder al modelo neoliberal o las reformas neoliberales dentro de la camisa de fuerza que representa la democracia liberal y la estructura económica del capital. Porque, compañeros, compañeras, o sea, si queremos hablar seriamente de posibilidades hacia adelante, es porque tenemos que irnos planteando el cómo se desmonta esta matriz económica. Porque hay que desmontar la matriz económica, no es un sector, o sea, David planteaba, está todo tan encadenado, hay una integración tan compleja, no tan solo dentro del país, sino que internacionalmente, que requiere un ejercicio de ingeniería política para el cual, a mí me parece, ni, por llamarlo con respeto, la izquierda que hay dentro del gobierno, no sé cuánto quedará, y tampoco dentro de la izquierda que antes llamábamos extraparlamentaria, la que no está dentro de la institucionalidad. Entonces, ¿cómo nos planteamos esta reflexión crítica acerca del proyecto, del programa de mediano y largo plazo,
cuando la nostalgia por lo que representó el gobierno de la Unidad Popular y el gobierno, la presidencia del compañero Salvador Allende, nos pega tan fuerte, y nos sentimos incapaces de poder plantearnos incluso reformas como las que planteó el compañero Allende. O sea, reformas de sectores de la economía que son realizables si empujamos al neoliberalismo un poco hacia atrás. Por ejemplo, y esto lo discutíamos, no es una invención mía, lo discutíamos con Manuel Riesco esta mañana. Ellos estaban planteando, no sé si has escuchado esto, David, Sí. el que hay que, sin recuperar la minería al mano del Estado todavía, aplicar el simple criterio de que no se exporte ni se saque de Chile ni una tonelada más de concentrado de cobre, sino que se refine. Acá ¿cómo le llaman? Al concentrado, que no se exporte más concentrado, se refine acá, se separen los metales, el molibdeno, el oro, la plata, el cobre y otros minerales, de modo tal que se paguen las compañías mineras proporcionalmente de acuerdo a lo que están sacando del país. Y que, bueno, aparte de refinarlo, incluso se puedan abrir algunos sectores de industrialización de algunos de esos metales que sean convenientes, pero para eso, como plantea David, de nuevo Chile necesita Chile forzadamente, pero aquí como la soberbia del país en general y con mayor claridad la de las clases dominantes, no están dispuestos ni les interesa negociar con Bolivia, ni con Argentina, por ejemplo, donde está el triángulo del litio. Ujú. Entonces, ¿cómo nos vamos desmontando esto? Porque si se va a refinar, si se va a plantear que no hay más exportación de concentrado y se refina acá, claro, el negocio estaría en poder establecer acuerdos con Perú y con Bolivia que están en el mismo negocio, de un otro modo, de tal modo como lo han planteado algunos candidatos en algún momento, establecer este proceso de integración económica que nos permita no tan solo irnos acercando, sino que ir resolviendo problemas urgentes que tiene la población. En Indonesia lo hicieron, e impusieron un plazo de 6 años para poder establecer la industria que permitiese refinar el concentrado de cobre, como le llaman, ¿no? Ujú. Creo que es concentrado de cobre. Claro, ahora con la experiencia existente se puede hacer en 4 años. Se puede hacer en 4 años porque ya existe el trabajo industrial de poder refinar esos metales. Sí. Ahora, y eso, claro, cualquiera de decirlo, en los sectores de la izquierda más dura van a decir, no, pero esto es una reforma que igual beneficia. ¿No? A ver, ¿podemos hacer algo más? Algo superior a eso, porque tenemos que irnos a la realidad de la política. Y la política es hacerla de acuerdo a las condiciones objetivas y todo lo demás que sabemos. La acumulación de fuerza, las relaciones de fuerza, lo que quiera. Pero ¿qué se puede, por dónde le hincamos el diente? Porque hasta ahora reclamamos y hablamos, no, que estos fulanos y estos se entregaron y son traidores, abandonaron. Y otros, los compañeros de la Villa Francia, dicen, no, si no son traidores porque nunca estuvieron con nosotros. Algo de verdad también hay en eso. Pero el punto es por dónde le hincamos, por qué lado, y salimos del reclamo. Salimos como decíamos, durante la dictadura, aunque yo no estuve toda la dictadura acá, cómo pasamos de la protesta a la propuesta, ¿no? Ujú. Y allí seguimos con problemas. Disculpe que me alargué mucho. Sí, mira, voy a referirme a los dos puntos. Lo primero es el tema de los acuerdos llamados de libre comercio. Eh, Efectivamente son una camisa de fuerza que no es solo un problema legal, jurídico, sino que también hay una coacción política y geopolítica, ¿no es cierto?, que se ha impuesto a través de ese tipo de acuerdos, eh,
que complejiza más aún las posibilidades de plantearse un proyecto alternativo de desarrollo. Justamente la intención de ese tipo de acuerdos es generar amarres que le hagan muy difícil a los países el salirse de ciertas relaciones de dependencia que se han creado por años. Eh, los acuerdos de libre comercio hay que entenderlos principalmente como acuerdos de protección de inversiones. O sea, es una ficción la que se vendió de que el gran beneficio es que usted va a tener productos más baratos, cosa que en algún sentido ocurre, y que los productores van a poder vender mucho más y nos vamos a beneficiar todos en definitiva. Se benefician los productores que exportan, sí, es cierto, hay una nueva clase burguesa que surgió producto de la exportación de una serie de productos chilenos y están muy felices con eso. También hay una avalancha de productos de distintos lugares, ¿no es cierto?, que son mucho más baratos que los productos que se producen en Chile, lo cual hizo quebrar a la industria nacional también, y eso tiene pro y tiene contra, pero principalmente los acuerdos de libre comercio son acuerdos de protección de inversiones. Y ahí la Verónica planteaba, por ejemplo, el ejemplo de alguna ISAPRE. No es solo una ISAPRE, son varias las ISAPRES que han interpuesto recursos en el marco del acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y del acuerdo con el Reino Unido, ¿ya? Donde lo que reclaman es que hubo cambios de reglas del juego regulatorias en Chile que les afectaron patrimonialmente y por lo tanto lo que hacen es pedir una indemnización del Estado chileno. Por eso. Entonces, ahí hay un tema que de alguna manera es más complejo que antes, pero que hay que abordar y se puede resolver de alguna manera. Este tema de revertir acuerdos de libre comercio es algo que ha estado en la discusión en los últimos 20 años por parte de varios países y de alguna manera se ha podido romper esa cuestión. Pero eso requiere voluntad política y requiere alianzas que se van dando en ciertos momentos. Por ejemplo, hace 20 años atrás o hace 15 años atrás, no estaban los BRICS en el punto en el que están hoy día, ¿sí? Una alianza, ¿no es cierto?, que se plantea un mundo multipolar y que por lo tanto la redefinición del poder económico a nivel mundial, uno la puede imaginar de una manera distinta a como estaba pensada hace 30 años atrás, cuando partió la globalización y estos acuerdos de libre comercio. Eso por una parte. Por otra parte, el tema de digamos, un poco volviendo a la pregunta por el proyecto político, por el proyecto programático, eh, yo creo que aquí, de lo que planteabas tú, por ejemplo, esto lo del cobre o lo de la minería, que me tocó conocerlo bastante más porque cuando recién salí de la carrera me dediqué a trabajar en esos temas y no en los que trabajo ahora. Y conozco perfectamente a Hugo Facio, a Manuel Riesco, a Orlando Caputo, en fin, trabajé con algunos de ellos. Eh, el, el tema de cómo romper las cadenas de dependencia es algo que principalmente requiere de organización y movilización popular. O sea, por ejemplo, el Senda dio a conocer hace algunas semanas atrás, no sé si un mes, una cosa así, una propuesta de que el gobierno retirara del Congreso varios de los proyectos que se están tramitando porque se habían, por llamarlo así, desnaturalizado. El proyecto de reforma tributaria, el proyecto de reforma de pensiones, para qué decir los de salud y otros tantos. Que los retirara y que ya convocara a la movilización social para reponer los proyectos originales. El problema es que, a mi juicio, este es un gobierno que no es que no se haya dado cuenta que ese es el problema, sino que es una coalición de gobierno que abandonó, ¿no es cierto?,
eh, la idea original de terminar con la AFP y plantearse un sistema de reparto, ¿para qué decir de refundar la policía? Que abandonó la idea de terminar con la ISAPRE, que abandonó la propuesta de una banca nacional de desarrollo, si se acuerdan. Ahí en el programa de gobierno había una banca nacional de desarrollo. Yo no he escuchado hablar de eso en los últimos 2 años. Había una empresa nacional del litio que al final terminó siendo un acuerdo para beneficiar a Ponce Lerú y a su familia, ¿no es cierto?, por 30 años más, con algo que lo podría haber hecho el Estado de manera absolutamente oscura, porque incluso, fíjense que en el directorio de Codelco está Eduardo Vitrán, que es uno de los principales especialistas y negociadores del tema del litio cuando estuvo en Corfo. Eduardo Vitrán, que no vamos a decir que es un revolucionario Pero marxista-leninista, Eduardo Vitrán ha pasado ha estado en todos los gobiernos. sí, sí, por supuesto. Por eso digo que Claro. no lo vamos a calificar de un revolucionario guevarista. Lo que planteó es que él, habiendo hecho la mejor negociación que se hizo en el tema del litio hace un tiempo atrás, a él ni siquiera le habían consultado en Codelco por el acuerdo al que llegaron. Porque evidentemente es un acuerdo que lo que hizo fue echar abajo el programa que había en materia minera. Sí, eso es. Entonces, con un gobierno que tiene esas características, no hay ninguna disposición ni una voluntad política de organizar a los sectores populares para que defiendan un programa. Yo creo que ahí hay un abandono absoluto, probablemente un sinceramiento de un proyecto político que viene de antes, ¿no es cierto?, en esa generación, es de transformarse en una concertación 2.0, ¿no es cierto? Eh, y se acabó. Y ahí la incomodidad de un sector del Partido Comunista es evidente. Digo de un sector porque no es de todo el Partido Comunista. Yo veo a algunos compañeros y compañeras del Partido Comunista que están en el gobierno más bien cómodos con esas políticas que pensando en un proyecto como el de la Unidad Popular, ¿no es cierto? Entonces, eso llama la atención de los sectores que llámense extraparlamentarios, de una izquierda más crítica, ¿no es cierto?, de la incapacidad de levantar un proyecto político alternativo, de un proyecto que realmente encarne esa perspectiva, ¿no es cierto?, que encarna además unas relaciones internacionales que este gobierno las abandonó absolutamente y se va a alinear con Zelensky, se va a alinear con los gringos. O sea, eso no es parte de lo que uno podría pensar como un proyecto de izquierda, definitivamente. Oye, David, mira, yo creo que tú en parte de tu última intervención apuntaste a un tema que nosotros lo hemos discutido acá, pero que se nos escapa de repente el análisis, ¿no? Que es el tema geopolítico. O sea, aquí hay un inicio de un reordenamiento a nivel mundial. Y ese reordenamiento a nivel mundial que tiene distintas variables y que tiene muchas contradicciones, pero que se visualiza ya, ¿no es cierto?, con la emergencia de un poder global alternativo al que representa Estados Unidos y Europa occidental. ¿No? Y ese poder real está en el oriente, en una parte del oriente y en el oriente europeo que es Rusia y que es China, ¿no? Y que son los BRIC, ¿no? Y que es alianza, ¿no es cierto?, para generar una nueva economía a nivel mundial y un nivel de intercambio, ¿no es cierto?, económico distinto, donde incluso el debate más de fondo es si se sigue con el dólar o no como la moneda única a nivel mundial. Entonces, ese debate que nosotros lo hemos intentado iniciar acá, es un debate que hoy día está ausente totalmente en la mayoría de los sectores que se identifican como izquierda, ya sea dentro del gobierno como fuera del gobierno. Ese debate no existe. Y es el debate, en opinión de muchos de nosotros, es el debate fundamental. Porque si tú no resuelves eso, o por lo menos estás consciente de que ese es un problema que hay que definirse, ¿no? Tú como izquierda estás, digamos, con la brújula cambiada.
cosa que el gobierno, como tú muy bien señalas, el gobierno ya optó. ¿Ya? No es que falte voluntad política, yo discrepo a esta altura, creo que también lo pensé en un principio, pero creo que es una posición un poco ingenua, ¿no? O sea, el gobierno nunca tuvo un proyecto, en ese sentido es consistente en la identificación de proyectos, nunca tuvo un proyecto, para decirlo en las palabras de mi amigo Carlitos Torres, nunca tuvo un proyecto de reformas radicales dentro del modelo, ¿no? No, porque obviamente se dieron cuenta que eso no era posible y por lo tanto, previamente ya, ¿no? Y los primeros pasos que dio el gobierno fue fortalecer. Y el tema de Zelensky era como la imagen, ¿no? Era como el reflejo de eso. Pero luego vinieron las conversaciones con los alemanes, la venida, te digo yo, de la generala del Comando Sur norteamericano, el recibimiento factuoso, digamos, al portaaviones, o sea, toda una serie de síntomas, ¿no? Que a ti te van dando la idea de que aquí este gobierno optó y optó desde el principio, ¿no? Y esto y para terminar, digamos, esto lo relaciono con el tema de la crisis del Partido Comunista, ¿no? Que es una crisis, ¿no? Que se visualiza a través de los últimos hechos y que dan cuenta, y por eso que por eso que uno puede entender que el tema de Villa Francia fue un montaje, porque ese tema fue acompañado con la detención de Jadwe, ¿no? Y además, hechos que son visibles, ¿no? Esta pugna entre, no de un sector del PC que está en el gobierno, todo el sector que está en el gobierno del PC hoy día es parte de la mitad de la comisión política del Partido Comunista, según información pública, no estoy yo inventando nada, ¿no? Y la otra parte que está ahí, digamos, viendo lo que pasa. Entonces, aquí, primero despejar el tema geopolítico, no despejarlo, digamos, hoy día, ¿no? Sí, pero visualizarlo. Y segundo, que aquí hay un claro objetivo de parte de las clases dominantes de generar un nuevo partido del orden. No digo partido político, sino que el partido del consenso del orden. Y en ese partido del consenso del orden, el Partido Comunista es una piedra en el zapato, ¿no? Es una piedra en el zapato porque hay que pensar solamente qué pensarán los norteamericanos, los estrategas, ¿no? Los tipos que piensan de que aquí hay un gobierno que tiene a los comunistas dentro, ¿no? Y que está privilegiando la relación con China, con Rusia, con Venezuela, ¿no? Es una piedra en el zapato. Y ese elemento está teniendo un inicio de resolución de contradicciones. O aquí el Partido Comunista termina dividido, ¿no? Y una posibilidad. Y yo creo que hay fuerzas del gobierno que están trabajando en eso. Figúrate tú las últimas declaraciones, por ejemplo, del PPD y de la presidenta del partido este que se llama Socialista Democrático, de decir, bueno, señores del PC, ¿ustedes están adentro o están afuera? Y en el fondo le están diciendo, mire, si están adentro, quédense calladitos, aceptan todo, y si están afuera, bueno, hagan lo que quieran, pero fuera. Y eso habla también de problemas, como te dijera, y para terminar, de problemas como dicen los periodistas, de noticias en desarrollo, ¿no? Bueno, están las 9:24, hay una serie de temas, yo le doy la palabra a Verónica, a Carlos, Sí, no, para, yo quería decir que so- lo perdón, dramático de este y a tema, David para que podamos dar unos 5 minutos últimos antes de sí, cerrar. ¿Ah? para resumir esto, que es bastante complejo, pero en realidad lo peor que se ha instalado ahora dentro de esta agenda es que se plantea dicotómico la movilización social, el hecho de que las personas reaccionen frente a toda esta situación que estamos comentando, se plantea dicotómico con un orden, un consenso y lograr un gobierno de estabilidad. Y eso es la razón por la cual se ha encargado mucho la ideología de derecha de desnaturalizar todo el proceso del estallido social, de naturalizar entonces ya los que salieron a la calle son delincuentes y los que salieron y los que apoyaron ahora son personas arrepentidas, pues. Fíjese que levantan a todos los arrepentidos como el Quique Neira y varios más, arrepentidos de haber participado de eso porque fueron utilizados. Entonces se encargan muy bien de naturalizar este proceso para que se plantee como una dicotomía entre o te movilizas por tus derechos, estás causando desestabilización política y social. Entonces, en ese sentido, el rol que juegan los movimientos sociales, en los cuales yo participo activamente, en definitiva, significa saltar esa dicotomía y superarla con una comprensión de la realidad más allá de lo que muchas veces ocurre en los movimientos sociales que se quedan en las consignas.
este gobierno traicionó el programa, Boris es traidor, no se está cumpliendo lo que se prometió, y las expresiones políticas de eso, de alguna manera, se manifiestan en la opinión pública como expresiones discordantes o como expresiones fuera de foco. Y entonces por eso, tanto la prensa como la tercera y toda la prensa ideológica de derecha, te plantea que los que andan planteando esto de la movilización social son instituciones, partidos o personas que están fuera de querer una agenda pro crecimiento en Chile, de querer la estabilización social. Esa es la trampa que hay que superar a mi juicio para poder entender que solo con movilización social se produce realmente un cuestionamiento a este cierto orden que se nos quiere dar, que si queremos crecer como país, queremos ser un país estable, que vengan a invertir los extranjeros y que se logre una economía más sana y con mayor crecimiento del que tenemos. Entonces, en definitiva, el rol que tienen que jugar los movimientos sociales aquí y todas aquellas personas que se sienten afectadas por esta situación que hemos comentado, que es la comercialización, la privatización de las cuestiones básicas como salud, vivienda, pensiones, etcétera. En definitiva, es el gran tema para nosotros hoy día, cómo crecemos y superamos eso y no lo planteamos como algo contradictorio, porque te lo plantean como algo tan contradictorio que los que quieren eso no son patriotas. Los que quieren el verdadero Chile que crezca con este modelo neoliberal, entonces son los verdaderos patriotas, y no es así, porque al final los tratados de libre comercio que hemos conversado hoy día atentan a la soberanía propia. Entonces, qué contradicción más grande decir que somos patriotas, pero a la vez entregamos todo nuestra riqueza a los extranjeros. Entonces, en ese sentido, yo creo que ese es el gran rol que le cabe en esta época, muy alicaída, por supuesto, a la participación social, de levantar ese tema como un tema importante. O sea, no somos antipatriotas, estamos porque el país crezca y se desarrolle, pero se desarrolle de una manera que incluya también a los sectores populares. Está complejo el asunto, ¿ah? Y es bueno que lo hayamos conversado más y no abordamos otros temas, el autoatentado de Trump, por ejemplo. Creo que Boris fue el primero en salir a condenar el atentado contra Donald Trump. Creo que fue uno de los primeros, si no me equivoco, ¿verdad? Con mucha fuerza. Eso explica, bueno, no explica, grafica dónde están puestos los intereses y los ojos de este gobierno. Y es lamentable porque yo creo que todos los que estamos acá, a falta de, votamos por Boric. Para parar al más malo, nos quedamos con este. Pero no se olviden que los franceses también lo hicieron ahora. Y es posible que en el nuevo gobierno, para parar a la derecha, estén incluidos los comunistas franceses, con mucha fuerza y presencia, aunque es un partido pequeño. Entonces, eh, los gringos se lo van a tener que comer, ¿no? Se lo van a tener que tragar. Y ahora es verdad. Yo creo que están presionando al PC para que se centralice un poco más todavía como partido, porque si el Partido Comunista está fuera del gobierno, es muy posible que se incrementen algunas movilizaciones populares, aunque no en todas partes van a ser bien recibidos, producto del rol que han jugado hasta ahora. Y esa es una doble contradicción que enfrenta el Partido Comunista también. Es decir, hay sectores populares que no se sienten cómodos con la compañía del PC en la movilización. Y ha quedado manifiesto en muchas actividades. Porque el PC se ha ido centralizando a un punto tal que, en mi opinión, ha ido incluso perdiendo su propio perfil. Y al perder el perfil propio, o sea, tendría que renunciar a ser Partido Comunista para que el sistema político lo acepte integralmente. Y hacia la izquierda, yo creo que es muy difícil que el Partido Comunista como tal, o una parte significativa de él, pueda salir
salir por la izquierda, entre comillas. Entonces, estamos enfrentados a un problema que tiene muchas características. Recuerdo que una vez Tomás Borges, que no es el más, la persona que más valoro, dijo cuando cayó la Unión Soviética, ahora tenemos la maravillosa posibilidad de empezar todo de nuevo, pero hacerlo bien esta vez. Bueno, ya hemos visto los resultados. ¿Qué es lo que quiero decir? Es que lamentablemente los compañeros del PC están encajonados en por una situación de la cual yo personalmente creo no tienen salida. Porque si salen por la derecha, la merma electoral va a ser masiva, y si salen por la izquierda no sé a dónde van a ir. Entonces y el Partido Comunista es un factor que no podemos rechazar, o que no podemos incluir en lo que venga hacia adelante. Porque además las izquierdas múltiples chicas, archipiélagos, han demostrado hasta ahora, hemos incapacidad para ponernos de acuerdo en lo más mínimo. Hasta el nombre del famoso partido X o Z ha llevado a dividirse a algunos grupos, ¿no? Nos estamos enfrentados a un desafío, y yo coincido con Verónica, que solamente si los movimientos populares, y solo si los movimientos populares lo hacen, podremos ir encontrando caminos de salida. Ya de los partidos políticos tal como los conocemos y los hemos conocido, yo veo pocas perspectivas, porque todo lo que hemos discutido hoy día no está en la agenda, no está en la reflexión, no está en la mirada de los partidos políticos, incluso de la izquierda extraparlamentaria. Compañero David, tiene unos minutitos para despedirse, pero antes que nada, yo creo que representa la opinión de nuestros colegas un agradecimiento sincero a tus intervenciones. Nos has aclarado, además, muchas cosas que teníamos supuestamente claras, ¿no? Así que, gracias, compañero David. Cuéntenos, alguna... Coincidimos. Mira, a ver, en esta última ronda hay un montón de cosas que me gustaría referirme, pero yo sé que no hay tiempo ahora. Eh, a ver, yo creo que más allá de los temas específicos y más allá, por cierto, del tema de salud y del sistema de salud chileno, mi interés está en el proyecto político de la izquierda. O sea, yo creo que ese es el que debiera ser el foco de la atención, y por proyecto político me estoy refiriendo a lo menos a tres cuestiones. Uno es el, el proyecto programático, o sea, cuáles son las transformaciones que se plantean. Yo creo que ahí, por una cuestión incluso de formación mía, eh, el volver a recuperar elementos básicos y centrales de la economía política es una cuestión vital. Por ejemplo, en esas escuelas de formación sindical, en escuelas de formación que se hacen, por ejemplo, para pobladoras y pobladores, yo creo que es el ir a esos elementos que son básicos, ¿no es cierto?, de la comprensión de la realidad, de la caracterización del capitalismo, y que son los fundamentos de un proceso de transformación, creo que son fundamentales. Segundo, el tema de la estrategia política. O sea, aquí muchas veces la izquierda se separa por cuestiones de principio, cuando esas cuestiones de principio se tienen que discutir desde la perspectiva de una estrategia política. O sea, el momento de lo electoral, el ámbito de lo electoral, que pasa por múltiples cuestiones, por ejemplo, las elecciones de este año, por ejemplo, municipales, regionales, el próximo año las elecciones parlamentarias y presidenciales, eh, no es una cuestión que uno pueda decir, mira, en ningún momento vamos a estar aquí y siempre vamos a estar solamente en el ámbito social o en la organización social, y al revés tampoco. Entonces,
son cuestiones que la izquierda tiene que plantearse con menos principismo y con más visión estratégica, porque en definitiva, la participación o no participación en determinadas formas de lucha tiene que estar ordenada por el proyecto programático que se quiere acometer. Y lo tercero es que yo creo que el problema de la organización política es una cuestión clave. O sea, yo creo que uno puede tener una crítica muy profunda y muy bien fundada respecto de lo que ha sido la experiencia de los partidos políticos de izquierda, pero eso no invalida la necesidad de la organización política, que probablemente una organización política que tiene características distintas a la que tuvo en la experiencia tradicional de la izquierda y de la izquierda revolucionaria. Pero hacer descansar todo en la espontaneidad de las masas, evidentemente es una cuestión que nos lleva, a mi juicio, más que a estallidos sociales, eh, manifestaciones, pero no da un salto en la perspectiva de un proceso de acumulación de fuerza y de transformaciones de más largo aliento. Por lo tanto, esas tres cuestiones, el programa, la estrategia y la organización política, son cuestiones que debieran motivar muchas de las discusiones que nosotros tenemos. Eso, y agradecido por la invitación. Oye, muchas gracias por la última intervención. Yo creo que estamos en mucha sintonía con lo que tú has dicho. Esperamos invitarte nuevamente y seguramente los que escuchen este programa y lo vean y lo reproduzcan van a tener interés en invitarte a ti personalmente a algunas discusiones políticas en otros ámbitos. Así que muy amable, David, compañero Carlos Torres, Verónica, será hasta el subsiguiente miércoles a las 8 de la noche, esperando resolver los problemas que originaron este retraso espontáneo. Gracias, compañero. Muchas gracias, David, que estés muy bien. Gracias. Gracias. Buenas noches a todos y Buenas y a la noches, compañera buenas Verónica. noches. Buenas noches.